Muy buenos días a todos los miembros de la comunidad universitaria y a la población que se ha conectado a este evento. Esta mañana continuamos la cátedra Integración para el Desarrollo de Centroamérica, bajo la coordinación del doctorado en Ciencias Económicas y la maestría en Economía para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad. La cátedra constituye una instancia de investigación y diálogo entre los diferentes actores de la sociedad para abordar problemas y propuestas de política pública que conduzcan a lograr el desarrollo integral de la región centroamericana, considerando las dimensiones económicas, sociales, ambientales, políticas, etc. Esperamos con este esfuerzo contribuir a reducir las brechas de desigualdad que padece actualmente la región centroamericana y a proponer diferentes medidas de políticas públicas para atenuar y reducir estas brechas. Damos paso a la ponencia de esta jornada, Informe de Desigualdad Multidimensional El Salvador, de un paso atrás, por la maestra Ana Iris Martínez. Ana Iris es graduada de la Universidad de El Salvador, posee un máster internacional en desarrollo territorial de la Universidad Politécnica de Madrid, España. Además tiene otros estudios en análisis de género, economía política, influencia y campañas. Actualmente se desempeña como responsable de la oficina de país de Oxfam en El Salvador. Tiene más de 10 años de experiencia en cooperación internacional. Ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil en El Salvador y Centroamérica en temas relacionados con el combate a la desigualdad, política fiscal más justa y progresiva, transparencia, migraciones y derechos humanos. En el 2019 recibió el premio de economista distinguida por parte del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, Colproce. Damos paso a la ponencia de esta jornada y cedemos la palabra a Ana Iris. Muy buenos días a todos y todas. Quiero en primer lugar agradecer al doctorado en Economía y también a la maestría en Economía para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador por esta invitación, especialmente al doctor Oscar Cabrera por esta invitación en el que voy a tener el gusto de poder compartir con ustedes, con quienes nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales, este informe, los principales hallazgos del informe de desigualdad multidimensional en El Salvador, un informe que realizamos de forma conjunta con la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDESCEN, y Oxfam, junto con un pool o un equipo de investigadores e investigadoras que me da mucho gusto decir que parte de ese equipo participaron del programa del doctorado de Economía, también como parte de este marco de acuerdo de cooperación que tenemos entre Oxfam y la Universidad de El Salvador. Así que para mí es un gusto estar acá. Yo soy también graduada de la Universidad de El Salvador, así que cuando hay oportunidad de poder compartir con mi facultad y con el alma mater, siempre es una ocasión que me llena de mucha alegría. Así que un gusto poder estar acá. Voy a compartir y espero que puedan ver la presentación. Me dice Oscar cuánto tiempo tengo. Sí, tiene 45 minutos, Ana Iris. Perfecto. Permítanme un segundo. Parece que ahora tengo problemas
técnicos para presentarles, pero déjenme unos minutos. Ya está. Bueno, como les decía, este estudio que elaboramos de forma conjunta entre Oxfam y FUDESEN se llama Ni un paso atrás, cerremos la brecha de desigualdad multidimensional en El Salvador. Fue un informe que yo estaba revisando, que hace un año compartimos en esta cátedra un poco sobre la metodología y las experiencias de aplicación del marco multidimensional de la desigualdad en El Salvador, la experiencia de otros países, y qué bueno poder compartir ahora algunos de los hallazgos más relevantes del informe. El orden de exposición tiene que ver un poco el orden o la estructura que tiene el informe. En un primer momento es hablar sobre la metodología del marco multidimensional de la desigualdad y sobre el proceso de investigación que realizamos el último año para poder tener, digamos, este importante instrumento de investigación y de política pública. También una vista panorámica, la desigualdad más allá del ingreso y poder explorar los diferentes dominios que se abordaron para el caso de El Salvador. Exploramos esferas relacionadas a vida y salud, seguridad física y legal, educación y aprendizaje, seguridad financiera y trabajo digno. Analizamos también la esfera de condiciones de vida confortables, seguras e independientes y el dominio de participación, influencia y voz. Y finalmente, proponemos, digamos, un camino hacia la igualdad, que es el apartado más de cuál es la propuesta después de tener este análisis sobre el diagnóstico de las brechas encontradas en cada uno de estos dominios, después de explorar además cuáles son los impulsores o los catalizadores que explican esas brechas. Hacemos una serie de recomendaciones en materia de políticas públicas que consideramos son necesarias para cerrar las brechas de desigualdad. Bueno, quizás para comenzar es importante señalar por qué, digamos, es tan relevante analizar la desigualdad multidimensional en El Salvador. El tema de la desigualdad no es un fenómeno nuevo y en los últimos años, sobre todo en la última década, a partir de la crisis económica mundial, hemos visto cómo la desigualdad, sobre todo la desigualdad económica extrema, ha sido, digamos, analizada por diferentes organismos internacionales y considerada como uno de los riesgos globales para alcanzar no solo niveles mayores de bienestar de toda la población, sino también porque hay una relación intrínseca entre altos niveles de desigualdad con la calidad de las democracias en las regiones y en el mundo. Entonces, analizar la desigualdad no parece, para el caso de Oxfam, no ha sido, digamos, algo nuevo. Tenemos ya 5 años de venir analizando sobre todo la desigualdad y la concentración de la riqueza extrema a nivel global. Hemos logrado establecer alianzas importantes con los centros de investigación para poder desarrollar metodologías que nos permitan dar una mirada más allá del ingreso y poder ver cómo la desigualdad también tiene efectos sobre las condiciones socioeconómicas, las condiciones de participación, la posibilidad también de medir la calidad de nuestras democracias y la relación que existen entre ambas. Aquí en El Salvador, pues, la alianza con FUDESEN ha sido importante como un centro también de investigación, poder desarrollar este análisis que más adelante vamos a comentar un poco sobre la metodología. ¿Cuál ha sido la ruta que ha seguido el informe, la elaboración del informe? Hemos tenido, como ustedes ven, una ruta que iniciamos desde enero del año pasado, cuando teníamos la idea y el proyecto de poder desarrollar y aplicar la metodología del marco multidimensional de la desigualdad en El Salvador. Oxfam había realizado ejercicios para España, para Vietnam, para República Dominicana y Centroamérica, pero no habíamos tenido, digamos, para Guatemala también,
y veíamos una oportunidad importante de analizar con esta metodología cuál era la situación de desigualdad en El Salvador. No hay muchos estudios que aborden el tema de la desigualdad multidimensional. Los estudios, por lo general, los más recientes y los que tienen esta naturaleza se quedan más alrededor del análisis de la pobreza multidimensional, pero no hacen, digamos, un énfasis sobre estas brechas que existen en los diferentes niveles o en diferentes dimensiones que son clave para el desarrollo. Entre enero y junio comenzamos la formación de la metodología, a tratar también de consolidar el equipo de investigación, a poder definir también la estructura de gobernanza del informe. Luego, entre junio y octubre, se dio todo el proceso de información, de recopilación de la información, de análisis y redacción de los capítulos. Se implementaron seminarios en los cuales se iban compartiendo los avances y los desafíos que se enfrentaban como equipo de investigación. Tuvimos también la oportunidad de compartir los principales hallazgos con organizaciones de mujeres y feministas, con la Comisión Nacional de la Persona Joven y con especialistas de salud para tener una mirada no solo de los datos más cuantitativos o los datos duros, sino una interpretación también de poblaciones que viven o que han estado, digamos, en situaciones de exclusión y que nos interesaba conocer cómo estos datos o estos hallazgos también se traducen en un impacto en la vida de la gente, en la vida de las condiciones de determinados segmentos de la población. Entre diciembre y abril de este año se hizo todo el proceso de consolidación de la información, levantamiento también de historias de vida, desarrollo también de un sitio web donde está alojado el informe que voy a compartirles también, y donde encontrarán historias de vida que nos permite darle ese rostro humano, porque al final las desigualdades se expresan y se manifiestan en la vida cotidiana de las personas, y es importante no solo abordar el aspecto cuantitativo, seguramente determinante para la formulación de políticas públicas, pero también el rostro humano y las variables más cualitativas que nos permitieron tener esta información a través de las historias de vida y a través de las consultas y foros y grupos focales que fueron parte de la metodología. Desde el inicio, el proyecto de investigación se realizó bajo un proceso colaborativo. Se definió una estructura de gobernanza del informe que fue muy importante para poder llegar a los resultados esperados. Si ustedes se recuerdan, en esa ruta que les presenté, en ese año tuvimos muchos desafíos. La pandemia fue uno de los desafíos más importantes que se tuvo, no solo en términos de que tuvimos que replantearnos el proceso de investigación y la metodología, tuvimos que adaptarla para el caso de El Salvador, además en un periodo de cuarentena y de serias restricciones, ¿no?, para poder desarrollar diferentes actividades que teníamos previsto. También tuvimos los impactos de diferentes tormentas, huracanes, que también de alguna manera impactaron en el desarrollo de la investigación. Sin embargo, el tener desde un inicio este proceso como un proceso colaborativo permitió flexibilidad en la metodología, capacidad de adaptación y también de innovación y de toma de decisiones. Se conformó un comité directivo, un comité consultivo con representación de diferentes actores de sociedad civil, cooperación internacional, sector privado. Tuvimos también la participación del sector público y de actores también relevantes en el equipo de investigación. Tuvimos la coordinación académica. En este fue muy importante el apoyo que el doctor Oscar Cabrera desempeñó en este rol de coordinación académica del informe, y la estructura de investigadores e investigadoras que se eligieron y que se seleccionaron por sus capacidades, trayectoria y conocimiento alrededor de cada uno de los dominios que la metodología del marco nos ofrece.
y, como les mencionaba, una serie de foros de consulta donde actores, sobre todo las mujeres, organizaciones feministas, organizaciones de juventudes y especialistas de salud nos dieron la oportunidad de contrastar nuestros datos con las experiencias también más cualitativas. Muy bien, entonces eso era un poco sobre el proceso. ¿Por qué es importante la desigualdad? Y aquí hay unos datos que dan cuenta de por qué decíamos que la desigualdad no es un fenómeno nuevo, y estas cifras dan cuenta de por qué constituyen un problema para la sociedad en su conjunto. Desde el inicio de la pandemia hasta enero del 2021, la fortuna de los 10 hombres más ricos del mundo han aumentado en $500 billones. El 1% de la población mundial ha generado el doble de emisiones de carbono que el 50% más pobre. Y más de 3.000 millones de personas en el mundo carecen de acceso a atención médica. Estas fueron algunas de las cifras que Oxfam ha venido señalando a nivel global. En los diferentes, cada año se presenta un informe sobre la desigualdad extrema y cómo la concentración extrema de poder económico también conlleva una concentración extrema del poder político y de la capacidad de influencia sobre políticas públicas que terminan moldeando un sistema que beneficia a un 1% de la población global, mientras que el resto de la población pues carece de acceso a servicios de salud, a educación de calidad, donde las brechas salariales entre hombres y mujeres se amplían, donde las mujeres siguen estando sobre representadas en el sector informal sin tener la posibilidad también de tener en el futuro garantizado el derecho a la seguridad social, y donde la mitad de la humanidad vive con menos de $5 al día. Esta fue la realidad, digamos, esta fue la realidad que encontró la pandemia. La pandemia vino a profundizar precisamente esta brecha de desigualdad de la cual ya se venía señalando y se venía advirtiendo de lo que esto estaba generando en términos de sociedades duales, donde unos ciudadanos y unas ciudadanas sí tienen acceso a sus derechos, mientras que una gran parte de la población sigue estando fuera del sistema, sigue estando sin posibilidades de poder acceder a una vida digna. En este sentido, los análisis sobre la desigualdad son importantes porque nos permiten ir más allá del análisis de la pobreza. El análisis de desigualdad multidimensional nos dice también la importancia que es analizar otras áreas de la vida, de las dimensiones que son importantes para el desarrollo. La mayoría de los análisis sobre la desigualdad se han centrado en su vertiente económica, es decir, más desde una perspectiva de ingresos y riqueza. Y en esta línea se han avanzado metodologías para poder medirla a través de una aproximación al ingreso a partir de las encuestas de hogares o a través de las bases de datos de la hacienda pública para estimar dentro de los países o entre países en el mundo si la desigualdad ha aumentado o no. Sin embargo, las desigualdades, como bien hemos podido constatar, tienen implicaciones socioeconómicas y también implicaciones políticas. Y si no, veamos cómo durante el 2019 los estallidos de movilizaciones sociales en América Latina, la región más desigual del mundo, han tenido sobre la base reclamos o demandas de la ciudadanía que están vinculadas precisamente a los derechos, a acceder a salud,
a lograr un mejor acceso a educación, cuando se han definido reformas fiscales que llevan a una mayor austeridad y que tiene impacto sobre las poblaciones más pobres o que viven en condiciones de vulnerabilidad, la ciudadanía se ha movilizado y vimos durante el 2020 una serie de movilizaciones en toda la región de América Latina que nos da muestra de esto, de este vínculo tan importante entre desigualdad y también participación, influencia y voz de la ciudadanía. La investigación de un paso atrás, cerremos la brecha de desigualdad multidimensional, se basa en la metodología del marco multidimensional de la desigualdad, que tiene, digamos, su base está fundamentado en el enfoque de capacidades de Amartya Sen y busca complementar esa noción de la desigualdad de ingresos con una metodología que aborda una perspectiva multidimensional y que desde esta visión se considera que lograr un mayor bienestar de la población requiere no solo avanzar, no solo cerrar la desigualdad de ingresos y riquezas, sino abordar otras áreas o otras dimensiones que son clave para el desarrollo humano. Y acá en la figura ustedes pueden ver pueden ver las dimensiones que aborda la metodología. Esta metodología fue desarrollada por Oxfam también junto con la London School Economics, y fue, digamos, una metodología que nos ha permitido realizar estudios de casos en diferentes países, y El Salvador ahora va a poder formar parte también de estos estudios en los cuales podemos hacer comparaciones también con otros países donde se aplicó la metodología. Se abordan 7 dominios que son clave para el desarrollo. En el caso de El Salvador solo abordamos 6 dominios, pero son 7 los que la metodología plantea. Estos 7 dominios están relacionados con vida y salud, con la capacidad, digamos, de las personas de estar vivas, de poder vivir una vida sana, longeva y no estar, digamos, expuestas a sufrir riesgos debido a amenazas naturales. Tiene que ver también el dominio de seguridad personal y jurídica, educación, aprendizaje, el tener la capacidad de gozar o tener condiciones básicas de vida que puedan asegurar un piso necesario para avanzar en otras dimensiones, el tener seguridad financiera y trabajo digno. Y uno que es sumamente importante también, que tiene que ver con la participación, la influencia y voz de la ciudadanía en los asuntos públicos. Cada una de estas dimensiones tiene 32 subdominios en total y se analizaron cerca de 45 indicadores y 173 medidas para monitorear cada una de las brechas en cada uno de estos dominios. Fue una metodología compleja. El equipo de investigadores e investigadoras realmente desarrollaron un análisis muy profundo en cada uno de los dominios, que no es posible recogerlo todo en el informe, pero que estamos también viendo de qué manera se pueden ir sacando otros subproductos que nos permitan analizar cada una de estas áreas. El informe tiene, digamos, ahora voy a pasar a exponer un poco los hallazgos del informe. El informe tiene tiene una estructura que tiene 3 componentes. El primero de ellos hace una vista panorámica hacia la desigualdad en El Salvador, las tendencias más globales, regionales y cómo tiene su impacto a nivel nacional. Trata también de identificar cuáles son los 2 factores o los 2 impulsores de estas desigualdades.
Luego pasa a analizar en cada uno de estos dominios cuáles son las brechas existentes, cuáles son aquellas áreas que son necesarias también profundizar más y que nos explican cuál es la desigualdad que existe, por ejemplo, en acceso a salud de calidad o en el caso, por ejemplo, a tener seguridad financiera, trabajo digno. Cada una de estas áreas se analizan indicadores y medidas y también nos permite profundizar un poco sobre los factores o los impulsores que explican esas desigualdades. Posteriormente se termina con la propuesta de políticas públicas que nos permitan hacer frente a cerrar esas brechas de desigualdad. Entonces, esta es, digamos, parte de la estructura del informe. Ustedes van a poder revisar, digamos, y descargar el informe que está disponible en las redes de Oxfam, así como de la universidad. La Facultad de Ciencias Económicas también lo estuvo divulgando los principales hallazgos. En este caso, digamos, la primera parte, como les mencionaba, tiene que ver con esta mirada más panorámica sobre la desigualdad. Los dos impulsores de la desigualdad multidimensional que se identificaron como aquellos catalizadores que tenían una mayor incidencia sobre la desigualdad en El Salvador fueron dos, se identificaron dos. El primero tiene que ver con el que es, digamos, el primer impulsor está relacionado con una economía con bajos niveles de productividad, donde la producción y el empleo se ubican en sectores de baja productividad y complejidad tecnológica y donde han sido removidas políticas que son clave para el desarrollo, para el crecimiento económico más inclusivo, la política monetaria, crediticia, cambiaria, y donde las políticas fiscales, sobre todo la política fiscal que tiene un objetivo de redistribución del ingreso, ha sido muy limitada para poder garantizar realmente ese objetivo. La transformación productiva en El Salvador ha tendido hacia actividades de servicios de bajo valor agregado, con poca capacidad de innovación, en detrimento de otros sectores como la manufactura, el sector agropecuario, agroindustrial. Y eso lo podemos ver en las últimas décadas, en cómo la participación del sector agropecuario, por ejemplo, pasó de ser el 13% en el 2000 a reducir su importancia relativa en el 2019 al 8.8%. La industria manufacturera pasó de 25% a 18%, mientras que los servicios han venido aumentando de forma bastante acelerada su participación desde el 2000 al 2019, pasando del 51% hasta un 61%. Este es un poco lo que les mencionaba, lo que aborda el primer impulsor, este crecimiento, bajo crecimiento económico que algunos economistas han señalado como de carácter estructural, ¿verdad? La economía salvadoreña ha crecido en las últimas 3 décadas en un promedio en un 2%, lo que nos muestra es un modelo económico agotado también, que no ha tenido la capacidad de poder generar no solo crecimiento, sino también de generar condiciones de mayor igualdad, de absorción del empleo, de un empleo que sea digno y con capacidad para poder reducir esas brechas de desigualdad. Este es entonces, digamos, uno de los impulsores que se analizó.
Otro de los impulsores está relacionado con el sistema de normas, valores, prácticas y estructuras que lo que hacen es profundizar la discriminación y la intolerancia, especialmente contra las mujeres, la población LGTBI, los grupos indígenas y la juventud. En este caso se analiza cómo desde este sistema de normas y valores en los que se sustenta, digamos, un sistema patriarcal, genera también discriminación y hace que, por ejemplo, las oportunidades de acceso para las mujeres sean muy diferentes a las que tienen los hombres o las que tienen población LGTBI, donde la discriminación en el mercado laboral es muy contundente, o donde la esperanza de vida, por ejemplo, para el promedio de la población es alrededor de 75 años, pero para una mujer trans es de 35. Entonces, es importante esta dimensión porque poco se analiza y se considera que desde el aspecto económico no se debería de considerar. Nosotras creemos que es una de las áreas y de los impulsores que se debería de analizar también con mayor profundidad porque explican por qué se da, digamos, por qué se da esta discriminación, por qué las políticas públicas son poco efectivas cuando no toman en cuenta esta perspectiva de género y la perspectiva interseccional a la hora de su diseño y de implementación. Bueno, voy a pasar ahora a explicar un poco sobre los dominios. Esta es parte de lo que sería el diagnóstico sobre cómo está la desigualdad en El Salvador, cómo está esta desigualdad desde la perspectiva de el análisis de vida y salud. En este caso, este dominio analiza la capacidad de estar vivo, de disfrutar una vida longeva, evitando, digamos, las muertes prematuras, que está muy relacionado con el sistema de salud, con el acceso que tiene la población al sistema de salud, con la calidad también y la calidez de los servicios recibidos, y otro ámbito está relacionado con la exposición de la población a riesgos por amenazas naturales, ¿verdad? En un país donde los niveles de vulnerabilidad de la población son bastante altos, de vulnerabilidad del territorio, cerca del 86% del territorio en El Salvador es vulnerable a situaciones de desastres, y en ese territorio vive el 96% de la población. Por lo tanto, este es un indicador muy importante. En las últimas décadas hemos visto avances importantes en el sistema de salud. Se han dado, digamos, mejoras sustanciales a partir de la implementación de la reforma de salud en el 2010, que de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud fue determinante para alcanzar dichos logros que se expresan tanto en mejoras en la esperanza promedio de vida de la población, en reducciones en la tasa de mortalidad infantil, en la reducción de la tasa de mortalidad materna, que mejoró significativamente, pasando de 52% en el 2014 a 28% en el 2018. Sin embargo, a pesar de estas mejoras, encontramos que hay brechas importantes que todavía hace falta por cerrar. Acá, digamos, el informe destaca algunos datos, algunas de estas brechas que me gustaría quizás señalar solamente algunas. Por ejemplo, en el periodo que se analizó el estudio analiza el periodo del 2014 al 2019. Por eso es que la data que ustedes van a encontrar en el informe está relacionada a ese periodo. No se incorporó el 2020 precisamente por el impacto de la pandemia. El acceso a la información era muy limitado y escaso y no queríamos encontrar, digamos, o tener información que no
fuera consistente con la metodología que veníamos, el análisis de los datos que se venían desarrollando. Entonces, en el periodo analizado, por ejemplo, la morbilidad de las mujeres creció un 17% en comparación con los hombres, que fue del 6%. Esto está relacionado a que debido a enfermedades no transmisibles, las mujeres pierden hasta 9 años de vida potencial más que los hombres. Y es interesante cuando uno profundiza en este indicador, nos damos cuenta de que los hombres están, digamos, pierden mucho más años de vida potencial en aquellas enfermedades relacionadas a las enfermedades renales, y las mujeres encontramos más relacionadas a cáncer. Entonces, ahí hay un abordaje diferenciado también que puede estar muy relacionado a los roles que la sociedad tradicionalmente asigna a las mujeres y a los hombres, que hay que, digamos, también incluirlo en nuestro análisis. Lo que mencionaba también en la exposición de riesgos, la población, el 95% de la población en El Salvador vive en zonas de alto riesgo y por lo tanto están expuestas a sufrir, digamos, el impacto de los desastres, ¿no? Por eso es que se analiza la dimensión también más relacionadas a la vulnerabilidad ambiental del territorio. Algunos de los impulsores que se analizaron para entender la desigualdad en vida y salud fueron dos. Uno relacionado al acceso desigual que tiene la población a servicios básicos de salud, y otro que está relacionado a la exposición desigual a accidentes, a desastres y a riesgos ambientales. Son las dos esferas que se analizan y que en ambos casos, por ejemplo, en el relacionado a la exposición desigual a desastres, es importante mencionar que El Salvador, por ejemplo, además de ser uno de los países que tiene un mayor riesgo a sufrir, digamos, el impacto de desastres, también estos tienen costos, digamos, económicos muy importantes, han representado el 27% del Producto Interno Bruto, y son los departamentos de Cabañas, Morazán y Aguachapán presentan los mayores niveles de vulnerabilidad ambiental, lo cual sumado a otras desigualdades que tienen que ver con el carácter económico, social o de género, se convierten en factores que condicionan a la población y limitan su capacidad para vivir una vida, para alcanzar un mayor bienestar. Esas son algunas de las brechas que se encontraron, que ya he mencionado, y que ustedes en el informe van a poder, digamos, observar. Son brechas relacionadas a cómo, por ejemplo, en los temas de desnutrición, la desnutrición crónica en niños menores de 5 años sigue siendo mayor en el ámbito rural que en el urbano, o desagregado por el nivel de ingresos. Encontramos como los hogares ubicados en el quintil 1 de los ingresos, pues tienen, digamos, mayor propensión a morbilidad que aquellos ubicados en los hogares del quintil más alto. El otro dominio que se analizó es el tema de seguridad física y legal, y este dominio está relacionada con las desigualdades en la capacidad de estar y sentirse a salvo, seguro, ser protegido y ser tratado con igualdad y justicia ante la ley. En este dominio se analizan diferentes indicadores relacionados a la incidencia en los crímenes contra la vida, temas de desapariciones, feminicidios, la violencia contra las mujeres y las niñas, y cómo estos factores también tienen una incidencia importante para limitar la capacidad de las poblaciones de poder tener mayor bienestar y poder gozar también de
oportunidades en otros ámbitos que se analiza, que son claves para el desarrollo. Además, en muchos casos, un dominio tiende a explicar también su interrelación con otros dominios. Y en el caso de seguridad, por ejemplo, para el caso de El Salvador, tiene relaciones no solo con el dominio que tiene que ver con aspectos económicos, sino también de salud y de educación. Entonces verán que la metodología nos ofrece la posibilidad de tener un análisis más integral e interrelación, y esa interrelación entre las diferentes esferas del análisis. La violencia, por ejemplo, se expresa también de forma muy alarmante entre los delitos, en otros delitos como la violencia sexual, los crímenes de odio, las desapariciones y la trata de personas. Las características de las víctimas varían también por cada uno de los delitos, y no obstante la evidencia empírica muestra que los grupos sociales como las niñas, las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes y la población LGTBI están entre los grupos más afectados por los hechos de violencia. Acá se presentan algunos datos destacados en este dominio. Es importante señalar que aunque se muestra en el periodo analizado, el 2014 al 2019, ha habido una reducción en la tasa de homicidios, sigue siendo, digamos, muy alta comparada con la media mundial. Cada día, 16 niñas y mujeres en El Salvador sufren una o más agresiones sexuales. El Salvador también posee la segunda tasa de personas privadas de libertad más altas del mundo, y un dato que tiene que ver con la confianza en las instituciones fue importante digamos, resaltar o encontrar que la mitad de las personas consideran que la policía defiende los intereses de los poderosos y no de la ciudadanía. Los impulsores que se analizan en este digamos, dominio son 6, acá solo destaco 3, ¿verdad? Que tiene que ver con la impunidad legal, la violencia estatal y la discriminación institucional, la falta de un poder judicial y policía independiente, de un marco legal que garantice también la rendición de cuentas, que ofrezca confianza en las instituciones, y la distribución desigual también de la infraestructura y los recursos de seguridad y protección. Es importante también, y se señala en el informe como un impulsor, que la cultura de violencia es un sistema de normas y valores formales e informales que aceptan, promueven y legitiman el uso de la violencia como forma de relación y de resolución de conflictos. Las conductas y expresiones de violencia se manifiestan en diferentes ámbitos, tanto en el ámbito macro y microsocial, y las actitudes favorables hacia la violencia han sido medidas en diversas encuestas de opinión que han explorado incluso el respaldo de importantes segmentos de la población que están de acuerdo en el uso de la violencia para mantener el orden, la seguridad o para resolver conflictos interpersonales. Entonces, esta idea sobre la cultura de la violencia que también marca este sistema de normas y valores también es uno de los impulsores que se analizó en el informe. Algunas de las brechas de desigualdad multidimensional que se abordan en seguridad física y legal analizan indicadores relacionados a crímenes contra la vida, y aquí es importante destacar que en el periodo analizado revela que cerca de 25.554 personas fueron asesinadas en El Salvador. Los feminicidios, aun cuando han sido, digamos, en el sexenio, hay una reducción importante, pasando de 8.5 a 6.5, esta tasa sigue siendo alta comparada con el promedio para América Latina y la media mundial. El Salvador es el país con la tasa de feminicidios más alta en el mundo.
Y otro dato que es importante, sobre todo pensando en la juventud, es que la mitad de los asesinatos o de los crímenes que se dieron entre el 2014 y el 2019, la mitad de estas muertes registradas fueron jóvenes. Es el segmento de la población que más afectación ha tenido en el sexenio. Entonces, si pensamos en políticas públicas, también tenemos que ir viendo ese análisis del ciclo de vida también para entender y poder también diseñar políticas públicas. En el periodo también se menciona que 35,000 niñas y mujeres reportaron hechos de violencia sexual, lo que indica que en un promedio diario de 16 mujeres sufrieron una o más agresiones sexuales. 3 de cada 4 víctimas de delitos sexuales son niñas y adolescentes entre los 0 a 19 años de edad, es decir, son menores de 19 años de edad. Esto es muy importante porque los temas relacionados también a la violencia sexual, los embarazos en niñas, adolescentes, terminan siendo también factores que explican el acceso o por qué las niñas no van o no asisten a las escuelas. Y es un tema también que hay una importante relación. En el caso de educación y aprendizaje, es un dominio bastante interesante. Yo les animo, sobre todo a la comunidad académica, a que lo analice, que pueda prestarle mayor importancia, porque nos está diciendo no solo las brechas de acceso al sistema educativo, sino cómo estas van a ir determinando también los resultados en términos de aprendizaje y en términos de su capacidad para poder insertarse a la vida, de poder también desarrollarse y en un futuro también tener seguridad financiera, trabajo digno, es decir, está relacionada con los otros dominios. En el caso de educación y aprendizaje sabemos que son determinantes para cerrar las brechas de desigualdad y lograr progreso y desarrollo en la sociedad en su conjunto. Si bien es cierto, los indicadores en términos de educación y aprendizaje mejoran en el periodo del 2014 al 2019, podemos encontrar mejoras en términos de reducción de tasas de analfabetismo, de mayor cobertura del nivel educativo. Sin embargo, esos son los promedios. Cuando nos vamos a analizar no los promedios, sino cómo ha sido el desempeño para las niñas comparado con los niños o la población en el ámbito rural comparado con la educación que recibe en la población urbana, comparado con el acceso que tienen a recursos de aprendizaje como bibliotecas, libros, computadoras, acceso a internet y conectividad, ahí vamos viendo también cómo las brechas se van ampliando, se van profundizando y constituyen al final un determinante también de los resultados que se dan en educación y aprendizaje y de las oportunidades que pueda tener realmente la población para que la educación contribuya a superar, digamos, ese círculo de pobreza y permita su desarrollo. Aquí, digamos, se presentan algunos de los datos más destacados. Quizás señalar que, por un lado, el nivel en el área urbana, 34% de los jóvenes de 16 años aprobaron la educación básica, mientras que en el área rural lo hicieron únicamente el 11%. Ahí ya nos menciona una brecha en términos de logro educativo, ¿verdad? Comparado entre el área urbana y el área rural. Los estudiantes provenientes de hogares de mayor ingreso tienen hasta 3 veces más probabilidades de alcanzar un desempeño satisfactorio en lenguaje y hasta 4 veces en matemática que aquellos hogares más pobres. Y eso tiene que ver también con la capacidad que tienen o el acceso que tienen
de infraestructura, de recursos de aprendizaje. El 84% de los centros escolares privados tienen acceso a Internet, mientras que en los centros escolares públicos el acceso a Internet solo es del 28%, algo muy importante que ahora incluso en la pandemia lo vimos como determinante para poder continuar la educación a través de las modalidades virtuales. Algunos de los impulsores que se analizaron en este dominio tiene que ver con el acceso desigual a una educación de alta calidad, tiene que ver también con las normas sociales que afectan el acceso a educación y aprendizaje, el acceso desigual a la orientación y formación profesional y técnico, lo que mencionaba, el acceso que tienen los centros públicos, los centros escolares públicos, a libros, tecnología e Internet, que son recursos de aprendizaje importantes, y la falta de atención para necesidades educativas especiales. Ustedes se preguntarán qué tienen que ver las normas sociales para que afectan el acceso a educación y aprendizaje, y ahí quizás mencionarles que el 17% de los niños y niñas que no estudian lo hacen, en el caso, bueno, el 21% de los niños y niñas que no estudian ni trabajan, no lo hacen porque se están dedicando al trabajo doméstico y de cuidados. Es decir, el trabajo doméstico y de cuidados que recae mayoritariamente en las mujeres se convierte en un obstáculo y en una limitación para que las niñas estén en las escuelas, para que las niñas puedan continuar, digamos, con el proceso educativo, y también determina la violencia y las agresiones sexuales, también son otros de los factores que están explicando este desempeño en el caso del acceso a educación y aprendizaje para las niñas. Algunas de las brechas que tienen que ver más con el resultado obtenido, encontramos desigualdades en el nivel de aprendizaje, lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Cómo los niños los niños y niñas provenientes de hogares de mayores ingresos tienen mayores probabilidades de obtener un buen resultado en estas pruebas, que son pruebas internacionales, comparado con los hogares de menores ingresos. También en el logro educativo alcanzado por nivel de escolaridad podemos observar cómo la escolaridad en la educación primaria, si bien ha pasado del 43% a 45% en la población mayor de 16 años, la educación, digamos, secundaria también logró mejoras en términos de coberturas. Si desagregamos esta última según condiciones de ingreso, podemos observar que el 85% de quienes culminan la educación media provienen de hogares no pobres, mientras que solo el 2% provienen de hogares en pobreza extrema. Entonces, este es, digamos, uno de los factores, digamos, de una de las brechas que se han identificado. También se analiza, digamos, el tamaño de la educación privada versus la educación pública. En el caso de El Salvador, el 85% de los centros escolares son públicos, solo el 15% de la población estudiantil acude a centros de enseñanza privada, pero ya vimos que en términos de acceso a recursos, a tecnología, de aprendizaje, los centros educativos públicos presentan brechas mucho más amplias que en el caso de los centros escolares privados. El dominio 4 explora la seguridad, la capacidad de tener seguridad financiera y trabajo digno. Está relacionada con la capacidad de que las personas tengan seguridad financiera, que puedan tener independencia financiera y que además logren, digamos, tener un trabajo digno. También analiza
el tema de el trabajo remunerado y no remunerado, y cómo el trabajo también de cuidados que realizan mayoritariamente las mujeres sigue siendo, digamos, un factor que explica, digamos, los niveles de participación de las mujeres en los diferentes sectores de la economía, sobre todo en la economía más informal, en el subempleo, y también dedican, digamos, mucho más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que los hombres, lo cual limita también su autonomía económica y su independencia financiera. Algunos de los datos que se destacan en el informe están relacionados a esta seguridad financiera, a la capacidad también de inclusión financiera que tiene la población, analiza las brechas salariales entre hombres y mujeres, cómo esta brecha se amplía en el área urbana comparada con el área rural, que fue, digamos, uno de los indicadores que se analizaban, cómo las mujeres dedican al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado más del doble del tiempo que los hombres, y que en las zonas rurales es mucho mayor, igual que en los hogares más pobres. Y también analiza una dimensión que está relacionada con la concentración de la riqueza, y ahí se identifican varios indicadores para aproximarnos a conocer cómo es la desigualdad, no solo de ingresos, sino también de riqueza. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de tener acceso a una de las bases de datos de la encuesta de ultra ricos a nivel global. Ellas nos proporcionaron los datos para El Salvador, y en el caso de El Salvador, entre el 2015 y 2019, el número de ultra ricos aumentó de 100 a 110 personas. Esto significa 2 nuevos ultra ricos por año. Lo cual, digamos, es muy importante, porque también en ese periodo señalábamos que había, digamos, la economía en general del país había mostrado pues tasas bastante bajas. Sin embargo, en términos de concentración de la riqueza, parecía que esta no ha tenido, digamos, un impacto negativo. Algunos de los impulsores que se analizan en esta dimensión tienen que ver con la debilidad institucional y lo que se denomina como captura del Estado, que es esta influencia excesiva que hacen las élites económicas para poder influir en políticas públicas que finalmente terminan cooptando el Estado y terminan también manteniendo privilegios en ciertas áreas. Oxfam ha documentado, por ejemplo, en otros países sobre la captura que hay en las políticas fiscales y cómo esa captura finalmente termina restándole la capacidad que puede tener la política fiscal para reducir desigualdades, porque al final termina manteniéndose privilegios en ciertos sectores. Otro impulsor es la falta de oportunidades laborales, es deficiente, y la deficiente creación de empleo, las instituciones del mercado de trabajo son débiles, los instrumentos fiscales son inefectivos para la redistribución del ingreso, y finalmente un modelo económico que ha estado orientado también a favorecer a favor de las élites, ¿no? Y de mantener estos privilegios. Algunos de los datos que se abordan o de las brechas que se abordan en cada uno de los dominios está relacionado con la concentración del ingreso, la propiedad y la riqueza. Lo que les mencionaba, por un lado tenemos 110 personas que concentran una riqueza de 8.9 mil millones, y dentro de este sector de ultra ricos, una persona posee 5.3 mil millones de dólares. Esto es casi equivalente a lo que son las remesas para el país, ¿verdad? El monto de remesas. Y por otro lado, tenemos una amplia población que vive en condiciones de pobreza multidimensional. Entonces, digamos, esas son como las
las brechas que se analizaron. También se analizaron el acceso a servicios financieros y la propiedad de la tierra. Las mujeres siguen siendo, digamos, siguen enfrentando obstáculos para poder tener, digamos, acceso, ser propietarias de tierra. Solo el 12% de las mujeres son propietarias de tierra comparada con los hombres. Y el acceso a servicios financieros, por ejemplo, el 24% de las mujeres posee una cuenta bancaria en comparación con el 36% de los hombres. Vemos, esos son algunos de los datos que se analizaron y que constituyen, digamos, desigualdades para lograr seguridad financiera y trabajo digno. El dominio 5 tiene que ver con las condiciones de vida confortables y seguras e independientes. Este dominio analiza el acceso de la población a condiciones básicas, tanto de acceso a agua, saneamiento, seguridad alimentaria, energía, conectividad, vivienda digna. Esos fueron, digamos, los indicadores que se analizaron. Sigue estando, digamos, como mencionaba antes, la pobreza multidimensional es mucho mayor en las áreas rurales que la urbana. Eso con los datos del 2019, ya con el impacto de la pandemia, seguramente estos datos serán mucho más profundos. En el 2019, cerca del 50% de los hogares salvadoreños enfrentaban algún tipo de inseguridad alimentaria. Y en el caso de las viviendas, en acceso a servicios sanitarios, el 60% de las viviendas no cuentan aún con servicios sanitarios dentro del hogar, eso principalmente en las áreas rurales. Algunos de los impulsores que explican estas desigualdades de condiciones de vida confortables y seguras está relacionado con por un lado, aquí se analizaron y se escogieron dos, hay más indicadores, pero nosotros para el caso de El Salvador se escogieron dos, que tiene que ver con el acceso a agua potable y a servicios públicos para satisfacer necesidades energéticas y el acceso desigual a una buena nutrición. Aquí, digamos, lo que se analizó fue que todavía existe importante segmento de la población, sobre todo en el área rural, el 26% de la población en el área rural no cuenta con ningún tipo de servicio de agua potable y saneamiento, y las mujeres muestran una prevalencia mayor de inseguridad alimentaria comparada con los hombres. Acá, digamos, se muestran algunos de los indicadores que se analizaron de las brechas, tanto en nutrición, en agua, saneamiento, en otros servicios relacionados a electricidad, conectividad a Internet y también en el caso de acceso a vivienda. La tasa de población que vive en asentamientos informales, inadecuados y barrios marginales pasaron del 29% en 2015 a 22% en 2019 y podemos decir que 2 de cada 10 familias en el 2019 vivían en asentamientos informales, inadecuados y barrios marginales. El tema de hacinamiento es otro de las variables que se analizaban. En el caso de vivienda, cerca de la mitad del 45% de la población, sobre todo en el área metropolitana de San Salvador, viven en condiciones de hacinamiento. Finalmente, el dominio que se analizó de participación, influencia y voz tiene que ver con qué tanta acceso tiene la población para participar en los asuntos de interés público. Y acá se analizaron diferentes indicadores. Por un lado, qué tan satisfecha se sentía la población, qué tan satisfechas se sienten las personas con la democracia en el país. Ahí se puede constatar que 1 de cada 10 personas opina sentirse satisfecha con la democracia. Más del 90% de la población tiene poca o ninguna confianza en los partidos políticos.
86% de la población cree que el país es gobernado por grupos poderosos para su beneficio, y en el caso de El Salvador, 8 de cada 10 personas no asistirían a una manifestación, protesta o marcha bajo ninguna circunstancia. Lo cual indica por qué a veces la población, en el caso de El Salvador, no siempre acude a los llamados a manifestarse a favor de sus derechos. Las movilizaciones más fuertes que se han visto en los últimos años ha sido cuando se ha querido frenar privatizaciones en el sector salud, y las más recientes, las movilizaciones alrededor de el derecho humano al agua, ¿verdad? Y evitar la privatización del agua. Los impulsores que se analizan en este dominio tienen que ver con la falta de apoyo a distintas formas de participación democrática y protección de derechos civiles y políticos de la ciudadanía, la falta de mecanismos que aseguren la rendición de cuentas del Estado en la ciudadanía, y las normas sociales culturales que disminuyen la voz, participación, representación e influencia de ciertos grupos. Aquí se analizaron diferentes brechas en cada uno de estos indicadores. Digamos, lo que interesa más de este dominio es poder definir qué tanta capacidad tiene la población por un lado, de representación, qué tanto hay participación política de las mujeres y de colectivos que viven en exclusión, que tantas institucionalidad o mecanismos existen para que se dé esa participación y esa representatividad en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos, cómo la corrupción y la influencia excesiva de estos grupos, de los grupos de poder o de las élites, terminan cerrando también espacios de participación o equilibrando la mesa más a favor de sus beneficios, y qué tanto nivel de confianza existe en la institucionalidad democrática del país. Entonces, esos fueron algunos de las áreas que se analizaron. Finalmente, y esta es, digamos, la parte quizás más importante del informe, es la propuesta. Una vez que analizamos cuáles son estos impulsores que explican las desigualdades, analizamos cada uno de los dominios, cuál era la situación de diagnóstico, de brechas existentes en cada una de las áreas, se definieron propuestas de políticas públicas para cerrar esas brechas. Esas las integramos en esta propuesta de 6 clústeres de políticas públicas que nosotros consideramos y hemos llamado un camino hacia la igualdad. Es decir, el país necesita ahora más que nunca un pacto social por la igualdad, que nos garantice, por un lado, con objetivos claros, que nos permita mayor y mejor inversión en protección social universal, poder, digamos, promover una economía más humana, más justa, que tenga al centro los derechos y el bienestar de la población, que se aborde los temas de seguridad desde una perspectiva y un enfoque de cultura de paz y de participación de la ciudadana y de Contraloría sobre las medidas de seguridad. Justicia fiscal. Un pacto social requiere de un financiamiento del Estado y requiere, por lo tanto, de hablar de una justicia fiscal más progresiva, tanto por el lado de ingresos, el tema del gasto, pero también un pilar central es la transparencia y la participación de la ciudadanía como actores que permitan hacer esa contraloría de los recursos públicos. Es importante además considerar la dimensión de resiliencia y cambio climático, es decir, que el país, con estos niveles de vulnerabilidad que tiene el territorio,
a los impactos del cambio climático debe considerarse siempre dentro de la propuesta de política económica la incorporación del enfoque más de resiliencia y de cambio climático. Y para darle legitimidad a este proceso es importante promover la participación ciudadana y la transparencia también como uno de los ejes centrales. Este pacto social por la igualdad, cada una de estas esferas contiene una serie de políticas específicas que son necesarias ir abordando y que constituyen desde nuestra perspectiva un nuevo pacto, un nuevo contrato social. La pandemia nos demostró que es importante reforzar, consolidar nuestros sistemas de protección social, es importante colocar el tema de cuidados en el centro de las políticas de recuperación. La transformación productiva, como vimos al inicio, que es uno de los drivers que más explican estas brechas de desigualdad, es necesario abordar el aspecto económico desde esta perspectiva de la transformación productiva, y para ello el llamado con esta agenda es que es una agenda que podemos ir construyendo, que podamos ir dialogando, que pueda ser una agenda realmente que convoque a diferentes sectores, y que sobre estas 6 áreas de políticas que Oxfam y FUDESEM proponen podamos ir desarrollando una agenda que nos conduzca hacia una ruta para la igualdad. Que logremos con esto, a 200 años, poder realmente colocar en el centro la necesidad de combatir las desigualdades, de cerrar esas brechas y de apostarle en serio a la igualdad como uno de los objetivos para poder salir, digamos, de la crisis y poder enfrentar y definir una recuperación que sea inclusiva y que no deje a nadie atrás. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana Iris. Vamos a iniciar el espacio de preguntas y respuestas a cargo del maestro Roberto Mena, coordinador de la Maestría en Economía para el Desarrollo. Buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Ana Iris, por tu informe. Bueno, eres bienvenida precisamente a la cátedra, ¿no? Quizás nos podrías decir cuál es la relación, Ana Iris, entre el índice, entre este informe de Oxfam y el índice de desarrollo humano y el índice de prosperidad, Legatum, que existe también a nivel mundial. ¿Hay alguna relación o no existe alguna relación? Sí, gracias. Bueno, primero decir que la metodología del marco multidimensional de la desigualdad se basa en el enfoque de capacidades de Amartya Sen, que también es, digamos, parte de lo que se basa digamos, estos análisis de pobreza multidimensional. Lo que trata también el marco, y quizás es la diferencia, es no quedarse únicamente con la perspectiva de la pobreza, sino también analizar en cada uno de estos dominios esta visión de desigualdades, de cómo, digamos, también ponemos el foco en desigualdades que son horizontales o verticales y que siguen marcando por qué las poblaciones tienen un desempeño o tienen un resultado diferente a pesar de que puedan estar ubicados en estas esferas en términos promedio. Lo que nos ha dicho las metodologías es que los promedios siempre ocultan el desempeño que hay para ciertos segmentos de la población, donde los temas de discriminación, intolerancia, desigualdades por pertenecer a ciertos segmentos de población, pues también marcan las posibilidades de alcanzar mayores niveles de bienestar. Entonces, esa es quizás una de las
características que diferencia el marco. El marco también ofrece estos análisis por 7 dominios. Cada uno de estos dominios también tiene una serie de mediciones y de indicadores. No hay un índice, y de eso, digamos, era algo que hemos conversado con FUDESEN, y yo sé que el doctor Oscar Cabrera también había estado como muy interesado en que eso se pudiera convertir en un índice que podemos ir monitoreando en el país. En este momento la idea es poder con esta metodología tener una mirada más integral sobre las desigualdades, y nos ofrece este marco de políticas. Y una cosa que sí creo que es importante señalar, que lo que hagamos en una dimensión no sea, digamos, de forma separada o aislada de lo que se hace de otras dimensiones. Lo que el marco nos dice es que el tema de educación, el tema de trabajo digno, el tema de influencia y voz son tan determinantes en el marco de políticas públicas, y que no pueden verse de forma separada, sino de una forma mucho más integral. Ok. Bueno, a continuación, Milagro Segovia, además de felicitarla, dice que el comentario va en el sentido que las políticas públicas tienen un problema en sus formulaciones, sobre todo el enfoque político del diseño, y por supuesto por no ser consensadas y discutidas con la población. Además, no garantizan evaluación técnica para continuidad o cambio en la política. Bueno, creo que en este caso no es tan cierto, ¿no? Hay toda una metodología en parte de ustedes, pero me gustaría escuchar sus comentarios. Yo creo que el comentario de Milagro Segovia, en el hecho de que cada política pública se realiza, es decir, hay un enfoque de economía política detrás, ¿no? Okay. Por lo general, las decisiones de política económica tienen en el fondo también un interés de beneficiar en cierta forma a ciertos grupos, ¿no? Siempre hay una relación de poder. No siempre cuando estudiamos economía, depende del enfoque de la escuela, nos invitan a ver realmente esas relaciones desiguales de poder que existen. Y las decisiones de política económica tienen, digamos, una trascendencia al garantizar derechos y garantizar más derechos, o pueden garantizar privilegios. Entonces, creo que el sentido de tener desde el inicio una mirada más multidimensional o más integral es importante en el diseño de las políticas públicas. Un diseño en el tema educativo que no contemple, por ejemplo, el ciclo de vida de las personas, o que no contemple, por ejemplo, que hemos aumentado la cobertura educativa, pero de esa cobertura educativa quienes más están teniendo acceso son los niños y niñas de hogares de mayores ingresos, y que quienes están quedando atrás son los hogares de menos ingresos, no nos permitiría poder ir cerrando esas brechas. Entonces, me parece que es muy importante lo que señala Milagro. El ideal sería que en la formulación, en el diseño de las políticas públicas se tomen en cuenta este análisis de las desigualdades, de estas brechas. Por eso el estudio hace hincapié en partir de analizar la brecha de desigualdad, entender en cada dominio cuáles son los factores que están impulsando esas brechas para poder hacer las recomendaciones de política pública. El problema que tenemos actualmente es que las políticas públicas se hacen sin tomar en cuenta estos diagnósticos, sin tomar en cuenta lo que está sucediendo, y muchas veces son políticas que obedecen a intereses de ciertos sectores económicos o ciertas élites que tienen, digamos, interés de mantener ciertos privilegios. Bueno, pero no sé si Oscar quisiera también compartir. Bueno. El doctor Cabrera también fue parte de este informe, y yo creo que sería interesante también escuchar un comentario sobre el tema del enfoque de política pública detrás. Okay. Sí.
No, Creo que una de las fortalezas que tiene la metodología del informe de desigualdad multidimensional es, por un lado, un análisis riguroso de cada una de las dimensiones, que son 7, como mencionaba Ana Iris. Estas dimensiones parten de una revisión exhaustiva de un conjunto de indicadores cualitativos y cuantitativos que se van amalgamando hasta poder tener una conclusión de cuál es el estado actual y cuál ha sido el anterior de cada una de las brechas de desigualdad. Creo que esto es muy importante. Pero también la formulación de las políticas públicas que se derivan de la metodología son muy coherentes, porque, como decía Ana Iris, parten de ese diagnóstico, pero también toman en cuenta esos factores catalizadores a nivel internacional como nacional que exacerban las desigualdades o las reducen. Creo que este elemento debería ser incorporado en el diálogo nacional con el sector público, con la sociedad civil, para empezar a construir una sociedad cada vez más democrática. Creo que nuestro reto, tanto para Oxfam como para FUDESEN y para el doctorado en ciencias económicas, que ha construido esta cátedra a partir de esta metodología de análisis de desigualdad, es ser capaces de ir sumando actores claves y que podamos ir dialogando e incluso agregando aquel otro tipo de políticas que es probable que no hayamos incorporado, ¿verdad? Y esto es un reto para en lo que resta del año, y en el que vamos a estar trabajando de forma activa. Y digamos, hay dentro de este pacto social hacia la igualdad, Ana Iris mencionaba 6 drivers, pero dentro de estos drivers hay una cantidad de políticas públicas que hemos estado trabajando con todos los expertos y expertas de cada dominio, con todos los seminarios, talleres que hemos tenido con la sociedad civil, con mujeres, con jóvenes, con donantes, incluso con organismos internacionales, y que yo creo, Ana Iris, que sería conveniente que fuéramos evidenciando estas políticas. Entonces, por ejemplo, yo puedo empezar con uno de los objetivos es una protección social universal. Y acá hemos incorporado una serie de políticas como la Política Nacional de Salud, como la Política Nacional de Educación y Aprendizaje, la Política de Inclusión Social y Protección del Ingreso Básico, una Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y una Política Nacional, pues, de vivienda digna, ¿verdad? Solo en un clúster, imagínense la cantidad de políticas públicas que este informe está proponiendo. Si gustan, Iris, continúa, ¿verdad? O lo desarrollo, ¿verdad? Como usted considere conveniente. Es que quizás aprovechando, antes de que respondan, Luis Aguilar precisamente tiene esa inquietud. Dice, bueno, ¿qué hacer? Bueno, él la plantea de una manera un poco distinta, pero ustedes han dado respuesta a lo que él preguntaba, pero entonces aquí se puede traducir la pregunta como, ¿qué hacer para que los distintos gobiernos consideren los hallazgos de este tipo de investigaciones? Porque según él dice que eso es el meollo del asunto. O sea, en otras palabras, traducido esto, ¿qué estrategias usar para que indistintamente de los gobiernos que estén administrando el Estado puedan hacer uso de estos hallazgos de las investigaciones en el área académica? Bueno, y no solamente académica, sino incluso de las mismas Naciones Unidas, porque precisamente todos estos hallazgos no son
no son tan novedosos, pero sí son más integradores. El caso, por ejemplo, de la pobreza. La pobreza, bueno, se viene hablando de la pobreza desde cuando inició la de la humanidad, ¿no? Y no se ha logrado resolver. Entonces, más es la inquietud como cuál estrategias usar. Sí, bueno, yo voy a comentar sobre eso. Creo que creo que una parte ya se está haciendo con este tipo de investigaciones, ¿no? Una investigación que no va únicamente a poner el foco en la pobreza, Claro. Sino también en la desigualdad y los impactos que también tienen diferentes ámbitos de la vida cotidiana, y que es muy difícil de separar, porque cuando estamos en una comunidad, hace poco estuve en una comunidad muy cerca de 20 kilómetros de aquí de la capital, y una comunidad rural sin acceso a energía eléctrica, a conectividad, a agua potable, a saneamiento, con una escuela pública, donde las mismas profesoras nos decían, mire, lo que estamos dando en términos educativos es diferente a lo que estamos dando en la ciudad, en la parte urbana, porque aquí las condiciones son diferentes. Entonces, esas desigualdades las vivimos día a día, las vemos, los números nos pueden decir, digamos, nos pueden dar indicadores, pero lo estamos viendo cada día. Entonces, el tener documentadas este tipo de investigaciones, hemos creado también esta página web que se llama Desiguales, que pueden entrar y ver también, compartir historias que nos permiten dar ese lado más cualitativo de la desigualdad y de por qué es importante abordarla. Hemos estado presentando este informe en diferentes espacios de academia, medios de comunicación. Esperamos en estos meses continuar con esta estrategia. Nuestro principal objetivo, Luis, es que podamos compartir y divulgar este informe. Ojalá hagamos de la desigualdad un tema de conversación que se vuelva tendencia en las redes, que sea algo que podamos hablar, que no lo naturalicemos, porque no es cierto que la desigualdad es natural, tiene que ver con decisiones de políticas públicas o de omisiones de políticas públicas. Entonces es importante hablar de las desigualdades, hacer un objetivo de cerrar esas brechas como un objetivo de política pública. Nosotras estamos llevando esto a la academia, lo hemos presentado en el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, en Colproce. Esperamos continuar también en talleres más territoriales, con las organizaciones más a nivel local también, de poder acercar los resultados del estudio, pero sobre todo la parte de políticas, que como bien mencionaba el doctor Cabrera, tenemos 6 clústeres de políticas públicas, pero esas políticas públicas necesitan un proceso de diálogo, y de diálogo que se construya, esperamos, de abajo hacia arriba. Ojalá podamos tener ideas también de quienes nos están viendo, de qué otras acciones podemos hacer. Yo creo que la Universidad de El Salvador y dentro del programa de doctorado y de la maestría, el poder hacer este tipo de cátedras y poder divulgar más y quizás sentarnos a analizar cada una de las políticas y poder con ustedes, las estudiantes o estudiantes de la carrera, definir puntos de acción, sería, digamos, elementos que podamos incorporar. Creo que el llamado al pacto social que estamos haciendo es un llamado que no lo podemos hacer solas. O sea, ni Oxfam, FUDESEN o la facultad tienen la fuerza suficiente, pero si fuésemos más, seguramente haríamos del combate a la desigualdad un objetivo de las políticas públicas y tendríamos más posibilidades de llegarlo, incluso abordar desde el ámbito con el sector público, que también es importante, es el llamado es el gobierno y las instituciones del Estado quienes tienen una responsabilidad importante en el tema de la rectoría de las políticas públicas. Acá hay un instrumento que tiene una metodología, que ojalá podamos el próximo año como actualizar, porque no toma en cuenta el impacto del COVID. Sí tiene una aproximación, pero en términos de datos
no la tiene porque no estaban disponibles, pero creo que digamos, nos muestra un camino de hacia dónde hay que apuntar los esfuerzos y ojalá que podamos sumar más actores a esta lucha. Por supuesto. No, y creo que también estos clústeres, por ejemplo, hay un clúster que es muy importante para la implementación de toda esta propuesta, y es el clúster de una justicia fiscal en la financiación del Estado. Acá nosotros consideramos que es fundamental una política de tributación inclusiva, una política de endeudamiento público de diferente manera, una política de transparencia fiscal y participación ciudadana y reformas del sistema de pensiones, ¿verdad? Hay que dar un golpe de timón a la manera como se ha venido financiando la hacienda pública a partir de impuestos indirectos, a partir de endeudamiento, y donde las tasas de tributación efectivas recaen más sobre los hogares, ¿verdad? Entonces, Oxfam siempre dentro de su estrategia mundial ha estado trabajando, y ahí compartimos con FUDESEN, que los hogares que mayor nivel de ingreso y riqueza tengan, pues sean los que aporten más al desarrollo de este país, ¿verdad? Y podamos alcanzar al 2030 los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo un diálogo franco y claro. Este país no puede caminar sin incluir a todos los sectores del país, ¿verdad? Así que yo creo que Ana Iris nos ha dado una primera mirada de todo el informe de desigualdad, digo, porque este informe es, digamos, ha sido trabajado con mucho ahínco a lo largo de casi un año, ¿verdad, Anaí? En plena pandemia, y creo que ese es un valor añadido para las y los investigadores que estuvieron aportando. No se imaginan lo interesante que fue estos diálogos, y lamentablemente todo tuvo que hacerse por videoconferencia, pero aprendimos mecanismos de diálogo online, y creo que eso es quizás una de las experiencias que nos quedan. Así que muchas gracias, Ana Iris. Solo un comentario, no, obviamente que este es un gran aporte, ¿no? Para nuestra sociedad. Solo quiero comentarles una anécdota. Yo visité una escuela en la cual trabajé hace 40 años, aquí a unos 15, 20 minutos de donde yo me encuentro, y la visité este año. Esa escuela está peor. O sea, se pueden imaginar ustedes, casi después de 40 años, una escuela que en vez de mejorar durante todo ese tiempo se encuentra más deteriorada. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué hace? Obviamente que este tipo de estudios contribuye a esa divulgación y a ese mejoramiento precisamente de la vida de la población. Así que de nuestra parte, en la maestría, pues gracias por ese aporte, Ana Iris, y esta es su casa, ¿verdad? Para que pueda contribuir más a este bienestar. Gracias. Tal vez sí, solo pudiera añadir algo más y quizás dejarle el reto a la Universidad de El Salvador y a la facultad de poder abanderar el pacto social, el llamado a un pacto social. Creo que desde la academia tienen una potencialidad importante, sobre todo porque la población estudiantil a la cual ustedes logran llegar es una fuerza muy importante, una masa crítica muy importante, y que si podemos hacer mucho más diálogos alrededor de estos temas y de abanderar la idea de un nuevo pacto social con otras universidades, sería, digamos, un aporte importante desde la academia
al cual, bueno, Oxfam y varios nos sumaríamos a apoyar, porque creo que es una labor importante. En esto estamos con don Oscar. Así es. Bueno, con esto damos las gracias a la maestra Ana Iris Martínez por su contribución en develar las brechas existentes de la desigualdad multidimensional en El Salvador. Agradecemos la participación de la comunidad universitaria y la sociedad salvadoreña y regional. Esperamos haber contribuido al análisis de estas desigualdades por países y a escala regional. Muchas gracias. Okay, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Desde pequeñita, yo de 9 años, yo me fui de aquí de la casa a trabajar. Yo trabajando me he criado en casas así, cuidando niños, que tal vez ni sabía ni cómo se hacía ese trabajo, pero yo así me crié cuidando niños. De allí pasaba a lavar, a trapear, a planchar, cosas así. Poco a poco iba aprendiendo las cosas, pero yo solo así me crié trabajando. Estudié diseño gráfico en la Matías. Luego el primer trabajo oficial, podría decirse, que empezó relativamente el último año de la universidad, pues ha crecido tanto la ONG de que ya estoy bien enfocada y trabajando prácticamente solo con Estados Unidos. Soy como una más del equipo de Estados Unidos, a pesar que estoy aquí en El Salvador. Ajá. Mi trabajo es de jardinería y cosas variadas, así como, digamos, de soldaduría, albañería, de mantenimiento casi de varias cosas ahí. Yo soy docente de una universidad y mi esposa tiene un, digamos, negocio propio, pleca, ama de casa, llamémosle, porque no nos zafamos de eso. Bueno, igual yo soy amo de casa, ahorita que estoy en la casa.